El títere castrista Miguel Díaz-Canel emprende contra Biden. El gobierno de Biden optó por ser fiel al enfoque agresivo impulsado por Donald Trump y desleal al rumbo abierto por el gobierno de Obama, del cual el propio Biden formó parte y era vicepresidente, dijo el títere castrista. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El gobernante puesto a dedo, Miguel Díaz-Canel, criticó la política implementada por el gobierno de Estados Unidos durante la administración demócrata de Joe Biden, al cual acusó de darle continuidad al enfoque agresivo de su predecesor, Donald Trump. La entrevista ofrecida al diario español Público, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, PCC, abordó el tema e hizo referencia a la política de Washington desde 2021 hasta la fecha. Lo que así queda claro es que el gobierno de Biden optó por ser fiel al enfoque agresivo impulsado por Donald Trump y desleal al rumbo abierto por el gobierno de Obama, del cual el propio Biden formó parte cuando era vicepresidente, dijo Díaz-Canel. Según el títere castrista, desde la Casa Blanca hay una directriz muy clara dirigida a hacer colapsar la economía cubana. También queda claro que ha habido una apuesta por el colapso de la economía cubana desde el actual gobierno que llegó al poder. Eso explica el reforzamiento del bloqueo durante la pandemia y las declaraciones engañosas sobre una supuesta revisión de la política de Trump, mientras se aplicaban con todo el rigor los elementos más dañinos y representativos de esa política, sostuvo el sucesor del dictador Castro. Díaz-Canel sostuvo que la perversidad es el recurso de la política imperial cuando encuentra un adversario que no se rinde. Republicanos o demócratas han sostenido esa política desde 200 años, subrayó el gobernante. El mandatario también criticó la permanencia de su régimen en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, en la cual fue incluida en enero de 2021 por el expresidente Donald Trump. Se trata de un paso marcadamente agresivo y de gran trascendencia. No consiste solo en una calumnia inaceptable que muestra el enfoque oportunista de Estados Unidos frente al flagelo del terrorismo. Es que esa designación provoca un efecto amenazador contra las instituciones bancarias y financieras de casi todos los países y los lleva a rehusar tener relaciones con el país que quede designado, como es Cuba en este caso, apuntó. En la entrevista ofrecida al público, Díaz-Canel no mencionó ninguna de las medidas tomadas por la actual administración para flexibilizar las sanciones de Donald Trump, entre las que figuran la ampliación de los vuelos, remesas, así como el restablecimiento de conversaciones entre funcionarios de ambos países para discutir temas comunes. Pero, ¿qué opinan ustedes, mis amigos, de este nuevo lloriqueo de Díaz-Canel? Mientras tanto, Cuba, ausente de la Declaración Mundial del Uso de los Alimentos como Arma de Guerra, un grupo de 91 países miembros de Naciones Unidas se comprometieron en un comunicado conjunto a poner fin al uso de los alimentos como una herramienta de guerra, un documento en el que fue notable la ausencia de Cuba, que ha acusado durante años a Estados Unidos de utilizar el embargo económico con este supuesto fin. La firma del comunicado siguió a una reunión el día jueves en el Consejo de Seguridad del Organismo Mundial que el presidente de Estados Unidos durante el mes de agosto, en la que se abordó la urgencia de priorizar acciones contra la inseguridad alimentaria global. Entre las naciones de América Latina que pertenecen al Consejo, tampoco firmaron el documento Nicaragua, Venezuela, Brasil ni Bolivia. En una declaración ante Naciones Unidas en septiembre de 2022, el canciller cubano Bruno Rodríguez dijo que el bloqueo es un acto de guerra económica en tiempo de paz, sin mencionar que el embargo estadounidense a la isla permite transacciones multimillonarias en áreas como el envío de ayuda humanitaria y remesas y la exportación de alimentos y medicinas. Estados Unidos autorizó en 2021 más de 4.200 millones de dólares en exportaciones humanitarias a Cuba y 7.600 millones de dólares en 2022, según un reporte de la Embajada de Estados Unidos en La Habana en febrero de este año, como parte de su campaña política explicada. Siguiendo con las noticias, Cuba, el presupuesto 2022
cerró con gastos no declarados. Una vez más, el castrismo trata de ocultar el perfil militarista que caracteriza a su régimen. Una de las informaciones que más ocultan los gobernantes cubanos es la referida a los gastos del presupuesto de la nación. Es que, conociendo a qué dedica su dinero el equipo de gobierno del país, estamos en condiciones de evaluar las características políticas, económicas y sociales de cada nación. Y en el caso de Cuba, tal ocultamiento esconde las interioridades de un régimen que nadie rinde cuentas de su labor. Durante la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, informó acerca de la liquidación del presupuesto de la nación correspondiente a 2022. El funcionario mencionó algunas de las partidas del gasto presupuestario, pero nada dijo sobre el destino de poco menos de la tercera parte del dinero que el gobierno erogó en ese lapso. El señor Regueiro dio a conocer que el 26% del gasto presupuestario correspondió al sector de la salud, el 23% se lo dedicó a la educación, la cultura recibió el 3.2%, el deporte se llevó el 1.8%, la asistencia social correspondió al 2.6%, mientras que el 16% de dichos gastos se transfirieron para subsidiar a empresas estatales. Es decir, que el ministro mencionó el destino de 72.6% de los gastos presupuestados. Sin embargo, acerca de ese restante 27.4% que conformaría la mayor parte de la partida de los gastos presupuestarios, nada se habló. Si tenemos en cuenta las peculiaridades del régimen cubano, no sería muy difícil imaginar cuál es el destino de buena parte de este 27.4%. Con unas fuerzas armadas sobredimensionadas, no incluyen numerosas escuelas y academias de formación de oficiales y un grandioso aparato de vigilancia interna representado por el omnipresente Ministerio del Interior, es lógico que pensemos en dos instituciones que absorban una considerable tajada del presupuesto de la nación. Por otra parte, el mantenimiento de un engranaje burocrático represivo compuesto por organizaciones parasitarias apéndices del Partido Comunista, CDR, FMC, ANAP, CTC, UJC, asociaciones de combatientes, con estructuras verticales desde la base hasta las instancias nacionales, también demandan una porción nada despreciable de este dinero de la nación. Por supuesto que el castrismo está muy interesado en que no salgan a la opinión pública las cifras que destina a la existencia de un aparato burocrático militar. Ellos, que siempre están a la expectativa para criticar el monto de los gastos militares de otros países, claro, no los de China ni Rusia, desean ocultar el innegable perfil militarista de su régimen. Con respecto a los ingresos del presupuesto, trascendió que no alcanzan para garantizar el adecuado funcionamiento de la actividad económica de la nación. No se lograron ingresar las cifras previstas por el concepto de impuestos sobre las ventas, tampoco sobre los ingresos personales, ni por la utilización de fuerzas de trabajo. Además, hubo indisciplinas, morosidad y subdeclaración de ingresos por parte del sector no estatal. Se dijo que, al cierre del año, la deuda de los diversos actores económicos tiene en el presupuesto estatal que asciende a 1.600 millones de pesos. Como generalmente sucede en estos casos, el ministro de Finanzas y Precios aprovechó la ocasión para lanzar una advertencia sobre el sector no estatal, al que achacan los mayores incumplimientos que redundan en menos ingresos al presupuesto. En ese sentido, apuntó que el sector no estatal no se ha articulado con la efectividad requerida en el sistema de control fiscal. Una vez más, cuídense, operativistas, trabajadores por cuenta propia e integrantes de las MIPYMES. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.